Estamos en el corazón de la Sierra de Alcaraz, en Albacete. La primavera es sin duda la mejor época del año para visitar las plantaciones forestales de maderas nobles de la Sierra de Segura. Acompañamos a este grupo de amigos. Algunos son clientes desde hace años, otros sienten curiosidad hacia esta empresa que lleva casi una década cultivando árboles maderables y escuchan con atención todo lo que les explica Juan Segura, el responsable del equipo del campo. Si se fijan, descubrirán al fondo la silueta de un edificio blanco. Es el Cortijo de Cortes, una vivienda típica del sur peninsular que Maderas Nobles quiere rehabilitar con técnicas de bioconstrucción para destinarla al turismo rural. Tenemos 1000 hectáreas, de las cuales 600 estamos plantando árboles, pero nos quedan 400 hectáreas donde vamos a poner otro tipo de actividades, donde las personas vengan de la ciudad al campo con respeto, y verán cómo el campo les puede aportar muchísimo más de lo que se podían suponer. Por eso hemos inventado un concepto nuevo, se llama Pacea, y invitamos a nuestros 4000 clientes y a nuestros 1000 proveedores a que sean partícipes de esta idea, que se asocien. La Sierra de Alcaraz, con sus valles de tierra roja y sus cimas vecinas a las de la Sierra Morena, la de Cazorla y la de Segura, vive un momento de expansión como destino turístico de interior. Son muchos los que empiezan a descubrir el encanto de sus parajes apenas transitados, la tranquilidad y el sosiego de sus rincones más íntimos o la densa trama de senderos y caminos que pueden recorrerse a pie, a caballo o en bicicleta, de la Ruta del Quijote a la recién estrenada Vía Verde. A innovar y enriquecer esta oferta se suma ahora Pacea, que es la acción de ir al campo a pasear en paz, con paciencia y con pasión. Con la paciencia que hay que ir al campo y con la pasión de descubrir cómo la naturaleza es nuestra madre, nuestra única madre verdadera. El Cortijo de Cortes será el primero en ser restaurado, situado a los pies del santuario de la Virgen que le da nombre y que cada 8 de septiembre reúne a miles de fieles, acogerá 25 habitaciones dobles y un restaurante con el sello Slow Food, que servirá también para comercializar los productos ecológicos de la sierra. Después, a partir del 2011, empezarán las obras en el Cortijo Viejo, que al igual que este otro, el de Moisés, será rehabilitado respetando las formas singulares del edificio, con materiales propios de la zona y generando el mínimo impacto ambiental. Su destino, convertirse en un albergue con capacidad para alojar a 80 personas. Maderas Nobles calcula que si a los 4000 clientes de la empresa sumamos sus familiares y amigos, se pueden llegar a los 20.000 usuarios potenciales de los cortijos y estima garantizadas las 5000 pernoctaciones al año. Para financiar este gran proyecto llamado Pacea, Maderas Nobles ha creado una segunda marca, Maderas Nobles de la Sierra de Alcaraz, una empresa especializada en servicios de hospedería y en la organización de actividades formativas y eventos, y para la cual busca socios y colaboradores. El verdadero voto es el euro del bolsillo. Con lo que tú compras decides hacia dónde va la economía. Y nosotros queremos crear un movimiento económico que demuestre que se pueden hacer las cosas muchísimo mejor, con una inmediatez también en los resultados y cambiando el sistema que sea favorable para todos, no para unos cuantos solo. Hasta octubre hay tiempo para convertirse en socio de Maderas Nobles de la Sierra de Alcaraz. Para los que ya son propietarios de algunos árboles, subir un peldaño más y saltar del negocio de la madera al del turismo rural es posible desde una inversión mínima de 600 euros.